Buenos días. Hola, ¿Sí buenos me está días. escuchando? Yo sí te escucho. Perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por darse el tiempo de estar en este programa para hablarnos un poquito sobre sus libros y sobre usted más que nada. Antes de entrar en tema, cuéntenos un poco de usted. Bueno. Pues yo soy ingeniero químico administrador, egresada del ITESO, aquí en Jalisco. Hice la especialidad en ingeniería ambiental en el Tecnológico de Minatitlán y la maestría, el máster en gestión ambiental y sistemas de calidad en la Universidad de Negocios de Madrid, España. Y bueno, pues he trabajado durante mucho tiempo en temas de gestión ambiental, principalmente en la parte de impactos ambientales, pero también de manera altruista, pues pertenecí a una asociación que no tiene fines de lucro, que se llama Conciencia Ciudadana de Minatitlán AC, y el objeto principal era la educación ambiental. Es la educación ambiental porque ellos siguen activos. Yo ya estoy en Jalisco y esta asociación está en Minatitlán, Veracruz. Entonces, tuve la oportunidad de participar con algunas escuelas junto con los integrantes de la asociación. Y el libro se basa principalmente en la experiencia que tuvimos con el Jardín de Niños Insurgentes en Minatitlán, con el apoyo de la maestra Claudia Olivares. Ella es educadora, muy buena amiga. Y tuvimos unos resultados increíbles, increíbles. Entonces, pues se presenta la oportunidad de que escriba un libro. En realidad, pues hay muchas cosas que quieres escribir, pero como no tienes la experiencia de por dónde empezar y cómo hacerlo y todo, pues consideré un buen tema exponer la experiencia que tuvimos en ese jardín de niños, pero antes hacer como una semblanza de lo que es el medio ambiente y algunos elementos que no tienen vida, pero que son importantes para la vida en el medio ambiente. Entonces hablé de lo que es el medio ambiente, el agua, el aire, el suelo, y específicamente en el tema de los residuos, ahí me centro para hablar de la experiencia que tuvimos en ese jardín de niños insurgentes en Minatitlán, Veracruz. Y bueno, pues es hablar de esa experiencia y concluir de que la educación es fundamental en los temas de medio ambiente y que cuando todas las partes se involucran, porque aquí no fue solamente el trabajo de los niños, sino fue el trabajo de niños, de maestros, de directivos y de los padres de familia, respaldados desde luego por nosotros como una asociación civil. Y te repito, los resultados fueron muy buenos. Hace poquito tuve una entrevista con la maestra Claudia y me dice que sus niños pues ya andan ahí entre la preparatoria y que ellos siguen siendo portadores del mensaje de que hay que separar, porque hay que separar, y ellos siguen teniendo esas buenas prácticas en cuanto a la gestión integral de los residuos. Pues ese fue el primer libro. Hemos tenido buena respuesta. Como no somos escritores así tan famosos que wow, bueno, Tan pues profesionales. no profesionales, pero lo logramos posicionar en el número 1 en ventas en Amazon durante una temporada. Por eso es que la portada tiene el sello de bestseller. Ya ahorita, pues, necesitamos estar así como que muy activos con las ventas, campañas, etcétera, etcétera. Bueno, ya no está en primer lugar, pero sí logramos posicionarlo en primer lugar. El segundo libro es más que nada ya sobre mi experiencia profesional y laboral, porque pues yo tengo más de 20 años realizando todo lo que es la gestión para nuevos proyectos. Y en la gestión, pues te quiero decir todos los permisos ambientales que se deben tramitar antes de que construyas algo. Algo, claro, está con fines comerciales, ¿no? Para las casas, bueno, pues hay que ver los permisos municipales, pero para construir, por ejemplo, una gasolinera, un hotel, un hospital,
una gravera. Todo eso pues necesita un primer permiso, que es la manifestación de impacto ambiental, y dependiendo qué materiales peligrosos vayas a trabajar, deberás o no presentar el análisis de riesgos ambientales. Y de ahí, ese es el primerito, la manifestación de impacto ambiental, es como el acta de nacimiento. De ahí ya se empiezan a derivar otros permisos, otros. Más o menos en tiempos normales nos lleva entre 8 meses y 10 meses terminar toda la tramitología de una empresa. Si no se hacen todos esos permisos, en algún momento va a llegar la autoridad, te los va a pedir y te puede bloquear, te puede cancelar, te puede hasta multar. Entonces, pues nosotros le recomendamos a nuestros clientes, a los constructores, a los emprendedores, que no inicien su obra si no tienen los permisos, porque están poniendo en riesgo su inversión. En el libro se trata de manera también un poquito ya general lo que las empresas deben tener para dar cumplimiento a lo que indica Protección Civil, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las autoridades ambientales que le apliquen, que puede ser la Semarnat, la SEDEMA a nivel estatal o alguna autoridad municipal. Dependiendo del proyecto, pues son los permisos. Pero en general, la manifestación de impacto ambiental pues se le aplica a todos los proyectos que tengan una intención comercial. Entonces, esa es una recopilación para llevar al constructor y a quien tiene la intención de llevar a cabo una obra, para llevarte de la mano. Así, primero debes tener y pasamos, una vez que tengas nos pasamos al 2 y nos pasamos al 3 y nos pasamos al 4 hasta que abras tu negocio. Sí, para que no se pierdan, porque luego, pues, es complicadito, tiene su grado ahí de complicarte la autoridad. Y se desesperan muchas personas que invierten en la construcción, se desesperan, se desmotivan, se pierden en el camino. Y la idea de ese segundo libro, que se llama Permisos y Trámites para Nuevos Proyectos, incluye el sector hidrocarburo, que es un sector muy específico, pues no se pierdan ahí en el camino. Entonces, pues eso es lo que a mí me motivó en primera instancia a escribir el libro, la experiencia tan positiva que tuvimos en el Jardín de Niños Insurgentes de Minatitlán, Veracruz. Y de ahí, bueno, pues me gustó estar escribiendo. Creo que es una muy buena manera de compartir la experiencia que se va adquiriendo a través de los años, y pues decidí escribir el segundo libro. Ahorita ya estoy trabajando con el tercero, que es un poco más complicado y es muy técnico, para que pues las nuevas generaciones de ingenieros ambientales o de licenciados en ecología, etcétera, tengan una herramienta para hacer las manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, pues ya estamos con el tercero, ya tenemos ahí 2, y pues son en base a la experiencia que deseamos compartir para que se tome lo mejor y todavía se perfeccione lo que hicimos, y dejemos un testimonio de que se pueden hacer las cosas en beneficio del medio ambiente. Bueno, aquí tenemos una pregunta que igualmente yo se la iba a hacer. ¿Dónde podemos localizar los libros? ¿Dónde los podemos adquirir? Hay 2 maneras. Están en la plataforma de Amazon. Ahí me pueden buscar como autora, en la parte de autores, como Georgina Figueroa García, o bien buscarlos directamente por los títulos. El primero se llama Permisos y Trámites, el primero se llama Problemas y Soluciones Ambientales, y el segundo se llama Permisos y Trámites para Nuevos Proyectos. O la otra, que me contacten a mí y yo se los puedo mandar por mensajería también, porque no está disponible aún en librerías. Estamos ahora sí que tocando puertas para que las librerías lo puedan poner ahí en sus vitrinas también. Estuve en la FIL aquí en Guadalajara, en el módulo de Amazon, solamente un día.
ahí, pero bueno, lo pude exhibir, el primer Pero libro. algo es algo. Algo es algo, sí. Así es, pero lo pueden adquirir en la plataforma de Amazon o directamente conmigo. Estoy en Facebook con mi nombre, así tal cual, Georgina Figueroa García. Entonces, son esas dos opciones para que lo puedan adquirir. Y bien, bueno, ya que estamos entrando en materia, la pregunta es, ¿se inspiró en alguien para escribir este libro? Me inspiré en estos niños, en la experiencia que tuvimos, porque más que nada, todo esto sale a raíz de un problema que hubo en el 2010-2011 en Minatitlán, Veracruz, porque hay un manejo inadecuado de los residuos y hay unas montañas impresionantes sobre el pantano, unas montañas de basura, pero impresionantes, están casi por tocar los cables de las torres de alta tensión, ¿no? Los cables que conducen la electricidad. Y se incendió y estuvimos 45 días bajo una nube de humo tóxico, porque ahí se quema X cantidad de producto. Y entonces los ciudadanos de Minatitlán nos manifestamos. Dentro de esa manifestación le hicimos algunas propuestas al presidente municipal y bueno, pues nos tacharon de revoltosos, nos tacharon de ser contrarios, nos tacharon de muchas cosas, ¿no? Y entonces nace la Asociación Civil Conciencia Ciudadana de Minatitlán, porque todos los integrantes que formamos esa asociación civil le apostamos a que la educación es la solución de muchos de los problemas ambientales, y no es que de todos los problemas ambientales. Entonces, muchas instituciones educativas nos abrieron sus puertas, se impartieron muchos cursos ahí en Casa de Cultura en Minatitlán. Ha habido muy buena respuesta. Se hace un evento cada tercer domingo de mes en Casa de Cultura que se llama el Mercado del Trueque, y ahí se cambian residuos por canasta básica. Ese evento, la Semarnat nos dio una mención honorífica en el 2016 en el Premio al Mérito Ecológico. Entonces, Claudia, la maestra Claudia, como ella es una muy buena amiga de Conciencia Ciudadana y en especial mía, habló con su directora y todo para poder llevar este taller, ponerlo en práctica y tener evidencia para demostrar que nosotros, que promovíamos la educación ambiental, funcionaba. Entonces, impartimos ese taller con los niños, fue una jornada completa. Me impresionó la velocidad con la que los niños captan todos los mensajes. Ellos ya saliendo, ya estaban poniendo en práctica lo que acabábamos de ver en ese taller. Pero a la semana nos llama la atención los comentarios que los niños le hacían a la maestra Claudia. Muchos de los papás le decían a la maestra Claudia que, muchos de los niños le decían que sus papás comentaban que la maestra estaba mal, ¿sí? Que cómo era posible que la maestra y nosotros le dijéramos a los niños que separaran los residuos si al final en el mismo bote de basura, en el mismo camión de la basura se iban a revolver. Y entonces los niños, pues imagínate, entraban así en un shock porque eran dos figuras de autoridad. Su papá, por un lado, le dice que no sirve de nada y por otro lado, la maestra, que es una figura de autoridad, le dice que sí sirve. Entonces el niño estaba entre la espada y la pared. Entonces le dijimos a Claudia, ahora tráete a los papás, ¿sí? El taller con los papás fue más breve, pues muchos trabajan, no es tan sencillo, pero tuvimos una muy buena participación de los papás. Y de los papás que se quedaron a la plática, apoyaron a sus hijos, entendieron el mensaje perfectamente. Y cuando estos niños pasaron a la primaria, fuimos a la primaria porque le queríamos dar seguimiento, pero en la primaria nos dijeron que no, que nos limitáramos a una sola plática, punto. Pero cuando estos niños pasan a la primaria, los niños buscaban el bote para los plásticos, el área de composta, andaban detrás de las maestras reportando las fugas de agua, andaban reportando al que tiraba papeles y basura fuera de los botes,
Entonces la directora va y le pregunta a la directora del Jardín de Niños Insurgentes, oye, pues, ¿qué pasó, no? Entonces ya le comentó el taller con los papás, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso nos motivó porque ahí tenemos toda la evidencia de que la educación ambiental no es 1 hora a la semana. La maestra y las demás maestras estaban sobre los niños en todas las clases, en todo momento, en el recreo, en los festivales y todo, llevando ese mensaje de educación ambiental. Entonces es una materia que se tiene que ver de manera integral en todas las actividades que realizamos. Si ves matemáticas, mete la parte ambiental. Si ves español, mete la parte ambiental. En la historia, que es tan fundamental, mete la parte ambiental. En la parte de ciencias, mete la parte ambiental. En lo que hagas en la calle, en todo, tiene que estar lo ambiental. Y así se hizo, se reforzó con el apoyo de los papás, se reforzó cuando los niños iban al mercado del trueque a cambiar sus residuos por canasta básica o por juguetes que nos donaban usados. Y eso a mí me generó muchísima satisfacción y es una experiencia que siempre he considerado que vale la pena compartir. Entonces fue lo que me motivó, fue mi inspiración, este grupo de niños, junto con la maestra Claudia, que nos dio todo su apoyo y todo el personal docente y directivo de este Jardín de Niños Insurgentes. Eso fue lo que me motivó, la inspiración. Bueno, la verdad sí, muy interesante todos estos temas. Yo, bueno, en lo personal sí sabía que había escrito estos libros, pero no sabía el motivo. Y ahora que me lo está comentando, me lo está platicando, me sorprende que por unos niños de primaria haya crecido este proyecto de 2 libros y ya va para el tercero. Sí, Y así pues es. nada más que muchas felicidades, porque para empezar, escribir un libro no es fácil, no es fácil. Y menos cuando tienes muchas ideas en la cabeza, pero no sabes cómo empezar. Porque yo creo que ese es el problema. Cuando queremos escribir un libro, tenemos muchas cosas que decir. Así es. Bueno, aquí nos están diciendo unas preguntitas, si me Ajá. permitas leértelas. Dice, para usted, ¿cuál es la importancia de la lectura? Muy buena, muy buena. La lectura, aparte de que nos lleva a otros lugares que ni siquiera conocemos, tiene un efecto relajante cuando disfrutas la lectura, porque cuando te obligan a leer es todo lo contrario, pero cuando tú disfrutas la lectura es un efecto relajante. Aprendes sobre ortografía, sobre redacción, Vocabulario. vocabulario, te da nuevas ideas, conoces que no es solamente una solución a una pregunta, sino es N cantidad de alternativas y de soluciones. Y sobre todo, pues amplía el conocimiento y el criterio. Se dice que para dominar a los pueblos, pues lo primero que hay que hacer, hay que quemar los libros, ¿sí? Entonces, si no queremos ser dominados, hay que aprender a leer, hay que leer, entender lo que estamos leyendo para tener un criterio mucho más amplio. Entonces, la lectura tiene N cantidad de beneficios. Por aquí dice la Risa Valiente, dice qué impacto psicosocial tiene la lectura en las personas. Pues psicosocial, pues yo digo, te relaja, te divierte, ¿no? Cuando lees, al menos yo cuando veía los libros de Quino, que todavía cuando los vuelvo a leer me hacen reír, los libros de Quino, me hacen reflexionar muchísimas veces, no pasan de moda, nunca van a pasar de moda. Entonces, tiene un buen impacto en cuanto al criterio y al sentimiento. Cuando leí el primer libro así largo que leí, y me acuerdo que me atrapó ese libro y lo leí así en una tarde, fue el de Marianela, de Benito Pérez Galdós, y
Bueno, yo lloré junto con Marianela cuando siente el rechazo de su amado y bueno, entonces te involucra emocionalmente eh, con el personaje. Si vas a llorar, te hace llorar, disfrutas del llanto, disfrutas de la risa, disfrutas, puede ser del terror. Mi hijo leía libros de terror para niños y me acuerdo que los contaba, tenía muy buena forma de contar las historias y en una de un gato tenebroso, pues dice un amiguito, no, yo le tengo miedo a los gatos, ¿no? Entonces, tiene un Con impacto, tal que le contara a él. sí, tiene un impacto muy bueno, pero además amplía nuestro conocimiento, ¿sí? Ahorita nos atrapamos en esto, aquí en esto, que no nos lleva a mucho, más que yo le digo que es el chismógrafo más práctico del mundo, pero ¿qué diferencia es ver a alguien con esto que verlo con un libro? Entonces, me llama la atención que en Latinoamérica hay ciudades en donde vas al aeropuerto y los ciudadanos todos están leyendo, ¿sí? No están con el celular, están leyendo un libro. Y cuando hablas con esas personas te das cuenta de su vocabulario, de la fluidez con la que hablan, del criterio tan amplio y de todos los temas que puedes tratar con ellos. Entonces tiene un impacto súper importante la lectura. Entonces, Y nosotros, te digo, tratamos de compartir, estamos compartiendo ese resultado, esa experiencia que tuvimos y pues lo pueden copiar el modelo y lo pueden mejorar, porque de eso se trata, ¿no? De obtener información, usarla y mejorarla. ¿Sí? sí, porque yo considero que la lectura para los que están empezando a leer, porque no me vas a dejar mentir que hay personas que no han agarrado un libro, aunque sea algo corto en su vida, no me vas a dejar mentir. Así es. Así es. Que confieso que yo fui uno de esos al principio. A mí no me gustaba para nada la lectura, pero yo creo que para empezar, cuando, tiene que ser un libro que sea de tu agrado. Así Por es. ejemplo, no sé qué tipo de libros le guste a usted, pero por ejemplo, a mí me gusta, no sé, de, también del estado de ánimo de una persona, de risa, de terror, de melancolía, dependiendo de lo que queramos tener uno. Sí, fíjate que pues yo he sido como por etapas. Ahorita como estoy muy involucrada con la parte de tema de medio ambiente, pero también con la parte de negocios, son las dos áreas que estoy leyendo. Sí, si me recomiendan un libro que va muy encaminado a negocios, a cómo motivar a tu personal, a cómo acercarte a clientes, etcétera, etcétera. Bueno, yo leo eso. Pero cuando me pongo y trabajo con los temas de medio ambiente, pues todo es medioambiental, ¿no? Entonces, va por etapas. Hubo una etapa en la que leía todos los clásicos. Hubo una etapa que fui fanática de Snoopy y de Mafalda y de Kino. Entonces, ahí tengo yo mis colecciones, pero va por etapas. Pero lo que tú dices es muy cierto. Cuando alguien va a leer, que lea un tema que le agrade. Yo no he podido leer, por ejemplo, te voy a decir aquí a Platón, lo leí en la preparatoria y lo quise leer hace poco y no puedo, se me hace muy cansada su lectura, pero hay quienes lo leen. Entonces, que sea un libro que les guste el tema. Y si es la primera vez que vas a leer, no te compres un libro de 2000 páginas, ¿verdad? Cómprate un libro sencillo, empiézalo a leer, dedícale por lo menos al día 20 minutos a la lectura. 20, vete a un lugar solito, De donde 20 a nadie 30 te interrumpa, minutos. de 20 a 30 minutos. Y después, si los libros te gustan, si la lectura te gusta, tú solito vas a ir incrementando ese tiempo. Entonces, y lo vas a disfrutar. Y lo vas a disfrutar. Entonces, es la recomendación que yo doy. Cómprate un libro sencillo, no muy grande, y dedícale de 20 a 30 minutos y vas a ver que después solito vas a leer.
Pero bueno, ya nos estamos desviando un poquito de lo de los Sí. libros. Es que la lectura es un tema Muy muy amplio. amplio y muy interesante. Pero bueno, yo tengo una pregunta sobre sus libros. Ujú. Yo sé que, como ya le había comentado, escribir no es tan fácil como todos pensamos. ¿Tuvo en algún momento, mientras esté escribiendo el primero, tuvo en algún momento esa desesperación de que ya no sé qué poner y tenga no, sabes que ya no lo voy a hacer? Sí, sí, muchas veces. Para empezar, fue difícil seleccionar el tema, para empezar. Porque dices, bueno, de todas las experiencias que he tenido, no puedes plasmar todas en un solo libro. Entonces, Y tienes que eh, poner una que haga el boom. así es, dice, ya me puse así a meditar varios días cuál de todas las experiencias que yo había vivido era la que me atraía a mí ese sentimiento como de alegría y que me motivaba a compartirla. En el trabajo he tenido muchas experiencias muy, muy buenas. Entonces hice una listita con 10 y fui descartando cada una hasta que llegué a la conclusión que la que más motivación me traía era la que tuvimos con estos pequeños. Entonces, bueno, ya tenía como que un tema. Ahora, ¿cómo vamos a darle forma al libro, verdad? Entonces, La estructura. la estructura, exactamente. Ya los demás capítulos estaban muy relacionados con la experiencia que tuvimos con estos pequeños, pero también los quise escribir de tal forma que tú aprendieras muy bien el concepto de cada capítulo. Cada capítulo es un elemento del medio ambiente, muy importante, y entonces tiene una problemática muy particular y sus soluciones a cada uno de sus problemas. Entonces fue ponerte a escribir preguntas sobre cada uno de esos capítulos, ¿verdad? Por lo menos ahora sí, como decía un maestro, las preguntas de la abuelita, el qué, cómo, cuándo, para qué, por qué, me puse a contestarlas de cada uno de esos temas. Y así fue como escribí cada capítulo. Pero quiero decirte que cada vez que leía el libro, yo le quería meter más información, pero yo ya tenía una fecha límite para entregarlo. Entonces llegó un momento en que dije, pues ya, ¿verdad? Ya saldrá en una segunda edición todas las mejoras y todos los arreglos que se requieren en el libro, porque pues ya ahora que lo tengo en mis manos impreso, pues te das cuenta de que tiene sus errores, pero también le falta información. Entonces, ya vendremos con otro. Pero sí, había momentos en que te pierdes en el camino, precisamente porque no tenemos esa experiencia para escribir un libro. Vas a las editoras y así como que, como no eres una figura muy conocida y todo eso, pues no se te abren las puertas tan fácilmente. Pero bueno, hasta ahorita quienes han leído mi libro han hecho muy buenos comentarios, sobre todo del primero, porque me dicen que se les hace muy práctico y muy explicado de manera muy sencilla, que entienden cuál es el problema y de qué manera se pueden plantear las soluciones sin invertir grandes cantidades de dinero y desde nuestra propia trinchera. Entonces, sí hubo muchos conflictos en el camino, pero bueno, la vida está hecho de retos y todos tenemos que superar esos retos. Entonces, bueno, ahí está Y el resultado. pues se logró. Se Se logró, así lograron es. dos libros, no uno, dos libros. Así Y es. vamos por el tercero. Y vamos por el tercero. Ese sí está un poquito más complicado, pero bueno, no hay imposibles en esta vida. Es lo que yo digo, que lo que usted dice, no hay imposibles,
el imposible se lo pones tú. Aquí está, así es. Exacto. Así es. Entonces, pues ahí vamos con esos dos libros. El otro, te digo, el segundo, el de permisos y trámites, está más enfocado pues ya como empresarios. Ese es el nicho para el que está escrito. Pero el primero está escrito para todas las personas que les interesen los temas de medio ambiente, que pueden ser, de hecho hay una universidad que tomaron el libro como propuesta, entre otros tantos, para que fuera como un libro de texto dentro de la carrera de ingeniería ambiental, ¿sí? De texto básico. Entonces, bueno, pues me dio mucho gusto que mi libro pudiera calificar para eso. Ahí está. Pero pues es todavía, te digo, tocar puertas para que se pueda poner en las vitrinas de las librerías, porque ahorita la única manera en que se vende es a través de Amazon o conmigo directamente. Algunos consejos que les pueda dar a las y a los que nos están viendo que quieran escribir un libro y que les gustaría. Sí, pues que se animen a escribirlo, que hagan estos ejercicios que les acabo de comentar, escriban 10 temas, temas o experiencias, porque lo que vas a escribir es sobre una experiencia, y vayan descartando hasta llegar a uno, denle la estructura de su libro, sus capítulos, vayanles poniendo nombre, pero en cada nombre vayan haciéndose las preguntas de la abuelita, el qué, cómo, cuándo, para qué, por qué, etcétera, etcétera. Váyanlas contestando como si estuvieran platicando con un amigo, así. De hecho, un ejercicio muy bueno es que te vayas grabando y contestando esas preguntas, escuches tus grabaciones y te pongas a escribir. Eso ayuda bastante. Pero igual, a lo mejor tienes habilidad. Yo conozco a personas que una vez que agarran la máquina, empiezan a escribir y no se les corta el hilo. Y eso está súper bien. Y una vez que ya lo tengas, pues empieza a leerlo, corrige lo que se deba corregir, mejora todo lo que tú consideres que se puede mejorar y listo, ya tienes un libro, ¿sí? Aquí lo importante es, pues, ya sea que lo subas a Amazon, que te da muchas oportunidades, o que se lo propongas a una editorial para que, bueno, pues también ellos te ayuden con la propuesta para ponerlo en vitrinas y para la comercialización del mismo. Anímate, le tenemos miedo a la escritura, pero no es tan complicado. Una vez que sacas el primero, híjole, te llena la emoción y quieres escribir el segundo, y ya terminaste el segundo y estás pensando en el tercero, y bueno, para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita. Como les dije al principio, yo soy ingeniera. Pues sí, me pongo a escribir reportes y muchas cosas para las autoridades, pero jamás había hecho un trabajo como un libro, y ahora que logré sacar 2, yo me siento muy contenta conmigo misma porque pues era una meta que yo tenía desde hace muchos años, escribir un libro. Y bueno, ahí están 2. Y que se están vendiendo además. Sí. Y gran venta que de seguro se está haciendo con esos Ahí 2. vamos, ahí vamos. Así no, es. hay que decir que sí. No, sí. Ahí, digo, no vendo tantos libros como Gabriel García Márquez, como Octavio Paz, No, pero bueno, me defiendo. pero como habíamos dicho, algo es algo. Algo es algo, sí. Y ahí va, porque pues sí se está dando a conocer poco a poquito el libro a través de las redes sociales. Pues yo agradezco muchísimo esta entrevista, porque pues yo sé que va a tener también un impacto muy bueno con lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces son oportunidades que se presentan y pues hay que aprovecharlas, y te agradezco mucho la invitación. No se preocupe. Ya sabe que, bueno, yo conozco a Georgina desde hace bastantes años, que ese ya es otra historia. Esa es otra historia que luego contaremos. Ey, así es. Así es. Pero la verdad, mis respetos, mis felicitaciones, porque Gracias. yo no aguantaría
escribir 2 libros de esa magnitud más que nada. Gracias, muchas gracias. Y pues qué bueno que se animó porque actualmente no mucha gente habla sobre el medio ambiente y de los problemas que hemos tenido de medio ambiente más que nada, calentamiento global, explosiones de bombas, de todo. Así es. No muchas personas se animan a hablar. En México, desafortunadamente, a los que son ambientalistas y ambientalistas que le dedican el 100% de su tiempo, los matan. Sí, los matan. Entonces, es un tema que lastima a muchas personas, pero pues la realidad es que el daño es para todos. Yo siempre he comentado que los problemas del medio ambiente no distinguen sexo, religión, situación económica, raza, nada. Nos impacta a todos por igual. Y creo que lo estamos sintiendo. Este año ha sido muy caliente, en especial, se siente. Yo escucho en todas las ciudades del mundo que las temperaturas están así como que, wow, fuera de lo normal. Entonces, esa elevación en la temperatura trae muchas consecuencias porque se alteran todos los ciclos naturales. Y tenemos entonces el cambio climático, ¿no? Llueve donde no tiene que llover, las temporadas de lluvia cambian, llueve más, porque como hace más calor, hay más evaporación del agua, entonces hay más agua en el cielo, y cuando cae, pues cae con ganas. Y entonces, pues todo eso se va alterando, y sufrimos nosotros, pero también sufren las plantas, sufren los animales, y pues hay un reloj significativo ahí en Nueva York que está con una cuenta regresiva, y pues se dice que en el 2030 ya se acaban muchas cosas, ¿no? Entonces sí es una situación muy preocupante en donde todos los seres humanos somos generadores de problemas ambientales. Todos dejamos nuestra huella, pero podemos disminuir esa huella, y sin grandes inversiones, es nada más con un cambio de actitud. Proponernos a separar los residuos, proponernos a usar materiales que sean más amigables con el medio ambiente, proponernos a informarnos, a asistir a foros, a leer, a ver efectivamente documentales que nos den las soluciones y que las pongamos en práctica. Entonces, depende mucho de nosotros. Nosotros generamos el problema, pero también en nuestras manos está la solución al problema del medio ambiente. Sí, porque desde niños podemos hacer algún cambio, aunque sea minúsculo. Así es. Yo como de chico siempre les digo a mis amigos y compañeros, por ejemplo, hay una anécdota que siempre la recuerdo cuando hablo de estos temas de ambiental. Es cuando jugábamos en el recreo, siempre pisaban el pasto. Y siempre se pisaba el pasto, lo quitaban con las manos, o regaban, no sé, refrescos, en donde no. Y pues yo les decía, hey, ¿qué onda? Estás afectando a tu propio planeta. Claro. Y yo digo que eso es un cambio que nosotros tenemos que hacer por iniciativa propia. Así es. No es por obligación, sino por iniciativa. Así es. Así es. Sí, pues en nuestras manos está nuestra supervivencia. Así de sencillo. No es un problema que va a resolver la autoridad sola. No. El gobierno, por bueno, por malo que sea, no puede resolverlo solo.
si no nos involucramos todas las partes. ¿Quiénes somos las demás partes? Cada uno de nosotros como ciudadano, todas las instituciones educativas, todas las empresas y las autoridades. ¿Sí? Así. Entonces necesitamos involucrarnos al 100% y las 24 horas del día. ¿Para qué? Para que juntos encontremos la solución, vivamos en lugares más limpios, vivamos en lugares más sanos, que ese es un derecho universal que tenemos y que muy fácilmente lo exigimos, pero no hacemos nada también por mantenerlo y beneficiarlo. Entonces, hay mucho que hacer, nos falta mucha cultura, nos falta mucha educación, pero bueno, yo tengo esperanza y confianza en que todo esto puede mejorar tarde que temprano. Bueno, para las personas que apenas se están conectando o que lleva poquito con nosotros, estamos entrevistando a la ingeniero Georgina Figueroa García sobre dos libros muy interesantes de ambiental, si no estoy mal. Y pues, ¿dónde podríamos seguirla para seguir lo que está haciendo? Ajá, en mis redes sociales están a nombre el canal de YouTube como Georgina Figueroa García y en Facebook está mi nombre, pero dice MGA, que es Máster en Gestión Ambiental, Georgina Figueroa García. Y en Instagram también estoy como Georgina Figueroa García. Entonces ahí me pueden seguir. En ocasiones estoy dando charlas a través del canal. Y bueno, me han invitado aquí a dar algunas pláticas últimamente sobre la gestión de los residuos y pues con mucho gusto, igual el día que se ofrezca algo que sea en otra ciudad, que no sea tan fácil movernos, la podemos hacer como en esta ocasión vía online, un seminario, una charla, un curso incluso sobre cualquier tema de medio ambiente que se les ofrezca. Entonces, pues me pueden seguir ahí en mis redes sociales como Georgina Figueroa García. En Facebook, Instagram. Los libros los pueden conseguir en Amazon. Está ahorita en dos formatos, en el formato electrónico y en el formato de pasta blanda. Y conmigo también, a través de mis redes sociales, me pueden pedir el libro. Yo se los mando hasta donde ustedes me lo indiquen. ¿Sí? Entonces, es fácil adquirirlos ahorita con todos estos medios de comunicación que tenemos. Sí, porque hay que aprovechar medios, hay que aprovechar que, aunque estamos encerrados, que gracias a Dios ya se está calmando un poquito. Así es. Pero aunque estemos encerrados, no hay que perder ese hábito de cuidar el planeta. Así es. Así es. Y de adquirir buenos hábitos, ¿no? Como el hábito de la lectura que comentábamos hace ratito. Sí. Así es. Sí, yo les recomiendo, lean, por ejemplo, mi primer libro que leí en serio, no sé si lo conozcas, se llama El Esclavo o El Esclavo. Es un libro de este vuelo. Yo dije, pues, ¿de qué trata? Está bien chiquito. Y pues, cuando lo empecé a leer, ya no quería pararlo. Así Entonces, es. cuando empiezas a leer algo que en serio te gusta, anímate, léelo. Obviamente no vayas a prisa. Tómate, como habíamos platicado, 20, 30 minutitos al día o en tus descansos. Así es. Así es. Y pues, comentarios que quiera hacer a nuestros seguidores, propuestas o algo que quiera decirles a los seguidores para que se animen. Pues que compren mis libros. Que compren los libros. Ese es el objetivo de esta entrevista. No, que los compren. Ahí al final de cada uno de mis libros están mis redes sociales
Y de hecho en el segundo les estoy haciendo hasta un regalito, ¿no? Si me ponen una reseña ahí en Amazon, tienen ahora sí que una sesión de 1 hora gratuita conmigo. Podemos platicar vía online, 1 hora gratis, así totalmente gratis, porque bueno, yo me dedico a la parte de la gestión ambiental y todo eso se cobra, todas esas asesorías se cobran. Entonces, quien me mande el comprobante a mis redes sociales de que ya me puso la reseña y que puso las 5 estrellitas, tienen 1 hora gratuita conmigo de consultoría. En el primero, bueno, pues no lo pusimos, pero igual, pues vamos a hacerlo, ¿no? Con cualquiera de los 2 libros. Y pues que se animen a hacer cambios de hábitos por el bien de nuestro hogar, que es el medio ambiente, ¿sí? Porque todos estamos en una isla con recursos limitados y si no aprendemos a cuidar esos recursos, se van a terminar, se van a dañar y va a llegar el punto cero en donde ya no hay vuelta para atrás y nos vamos a extinguir como una especie. Entonces, les decía, el problema lo generamos todos nosotros, pero también en nuestras manos está la solución de este problema tan grave que es a nivel mundial. Entonces, infórmense, asistan a los foros que hacemos nosotros en las redes sociales, asistan a los foros que se hagan locales en sus comunidades, lean, infórmense y sobre todo tomen acción, hagan ese cambio de actitud, ese cambio de hábitos, de paradigmas y hagan y vean las cosas desde un punto más amigable para el medio ambiente. Sí, eso es lo que les puedo recomendar. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por esta entrevista que nos brindó con estos sabios consejos, porque no mucha gente se anima. Y pues todavía, bueno, les reitero, yo conozco a a la licenciada Georgina desde hace mucho tiempo y pues es un gusto entrevistarla, un honor, la verdad. Gracias. Y pues darse el tiempo para platicar de este tema tan importante. ¿Quién más no lo quiere? Así es, pues gracias Luis también por la invitación nuevamente. Y pues ya sabes que yo estoy siempre a la orden y pues el día que se requiera un taller o una charla sobre un tema específico del medio ambiente, con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo. Aquí de lo que se trata es de sumar y de multiplicar esos resultados que son positivos. Entonces, yo siempre estoy dispuesta para ello. Y pues, más que nada, agradecerle a mis amigos por estar en esta transmisión nueva, más bien en otra transmisión de este programa, de su programa La Hora Social, con esta vez una invitada muy querida, una amiga muy querida, y pues síganos sintonizando este lunes, el otro, todos los lunes, 12 del día a 1 de la tarde, con diferentes temas, diferentes charlas, pero muy interesantes, como fue en esta ocasión. La verdad me sorprendió muchísimo y reitero muchas felicidades. Muchas gracias Luis. Y la verdad espero ver ya lanzado ese tercero y por qué no un cuarto libro. No, pues acabamos el tercero y nos vamos sobre el cuarto. ¿Por qué no? Sí. Claro. Ahí nos vamos a
A ver, es la meta para este año, otros 2 libros, pero este tercero es uno de los que va a llevar más detalles porque es muy, muy técnico, entonces pues hay que soportar bien todo lo que digamos ahí. Debe tener su fundamento técnico y su fundamento legal, entonces bueno, es un libro un poco más quisquilloso, pero va a salir, tarde que temprano, ahí lo vamos a ver. Justamente nos está escribiendo nuestro invitado pasado, Jaime. Gracias por vernos Gracias. y gracias, gracias a todos los que nos están viendo. Y la verdad, este programa es para ustedes, es por ustedes, porque no sabes cuántas personas me han pedido, oye, ¿por qué no haces tu programa? ¿Por qué no haces un programa tuyo? Y pues apenas está haciendo. De hecho, este es el capítulo 2, el programa 2. Arranqué con Jaime, no sé si te comentó. Sí, así es. Muy buena charla, buenas charlas las que he tenido. Qué bueno. Y pues a seguir creciendo los éxitos. Claro, muchas gracias. Igualmente, Y que te más, vaya y súper más bien en el ventas. programa. Ah, gracias, gracias. No, y a ti también, mucho éxito con el programa. Vamos a estar al pendiente todos los lunes para sumarnos a tu audiencia. Y pues, el mejor de los éxitos para ti. ¿Sí? Ya sabes que, como dices, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, eres una persona que yo quiero y que admiro mucho también, y siempre vamos a estarnos apoyando mutuamente. Margarita Salcedo Morueta dice, muy interesante, saludos a la invitada, fue un placer oírlos. Gracias. No, para mí, más que nada para mí es un placer y un honor que esté aquí con nosotros y que nos escuchen, nos sintonicen. Gracias. Muchas Y gracias, Luis. pues, comentario final, algo que quiera para decir para despedirse. Pues como comentario final, que cambiemos los hábitos. Un hábito muy sencillo, les voy a decir, ¿no? El hábito de compra, que simplemente compremos lo que se necesita y no lo compremos porque está de moda o es la última tendencia, no. Que compremos lo que se necesita porque al tener menos compras también generamos menos residuos. Esos residuos luego se convierten en basura, que es lo que vemos en nuestras calles, en los ríos, en las montañas, en el mar. Fíjate, se dice que para el 2030 va a haber más plástico que peces en el mar. Entonces, si vamos y tiramos un anzuelo para pescar, lo más seguro es que pesquemos una botella, ¿no? Entonces, esa botella nos la vamos a llevar para prepararla en ceviche o algo por el estilo, porque ya no va a haber Ceviche, peces. ceviche embotellado. Ceviche, sí, entonces es muy preocupante lo que hacemos y lo que es la parte de la generación de residuos, pues se basa en los hábitos de compra. Entonces, si vas a la tienda también llévate tu bolsa o tus bolsas si vas al súper. Si vas a comprarte una caja de zapatos, ahí deja la caja y llévate nada más los zapatos. Entonces, esos pequeños cambios hacen una diferencia, wow, así, muy grande. Entonces, súmense a todas las iniciativas que existan en la comunidad, súmense a todos los planes, programas que ya están en las leyes y que tienen las autoridades y que tanto trabajo luego les cuesta implementar por la resistencia al cambio que tenemos como ciudadanos, ¿sí? Esas iniciativas, estoy segura que muchas son muy buenas y que van a funcionar cuando todas las partes estemos bien involucradas y convencidas de que son para beneficio común.
Entonces, infórmense, vean qué programas hay en sus comunidades y súmense, sean esos agentes del cambio que ahorita tanto requiere nuestro mundo. Entonces, sus residuos orgánicos, todos los restos de la cocina, vegetales, los pueden hacer composta. Nosotros tenemos ahí unos videos de cómo hacer composta casera, hasta en una cajita de jitomate muy pequeñita, que sale muy rápido. Véanlos, infórmense, hagan sus preguntas, se las respondemos con mucho gusto. Y no generen residuos. Sí es posible reducir drásticamente la cantidad de residuos que generamos. Si no generamos residuos, hay menos consumo de energía, menos consumo de recursos, por ende, menos contaminación. Entonces, seamos todos esos agentes del cambio, ¿sí? Esa es mi invitación, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras costumbres y hacer todo en beneficio de nuestra casa, que es el medio ambiente. Sabias palabras, sabias palabras. Gracias. Bueno, mis amigos, ya estamos a punto de despedirnos. No sin más me queda agradecerles por escucharnos, sintonizarnos. Igual agradecer a la ingeniero Georgina Figueroa García por esta grata entrevista que nos regaló. Y pues no se olviden, siguiente lunes, 12 del día, en su mismo programa, mismo conductor, su amigo Luis Roberto Morales. No se olviden, aquí voy a estar para lo que se les ofrezca. Si gustan decirme que entrevista a tal persona, me pueden encontrar, ya saben, Facebook Luis Roberto Morales Ramos, Instagram. Tengo 2 Instagrams, uno se llama Luis Roberto Morales Ramos igual, y el otro es Sobre Ruedas 2020, que es el que uso más, pero por Facebook sin problema me pueden contactar y para lo que se les ofrezca. Y pues, gracias por esta emisión, producción, compañeros, licenciada y los que nos están oyendo. Mi nombre es Luis Roberto Morales y hasta aquí con esta emisión más de La Hora Social. Nos vemos pronto.